Bueno, lo mío no tiene tanto mérito. Primero porque yo no vengo del estrecho de Malaca, sino vengo de Ibiza, ¿no? Que es diferente, ¿no? Y segundo y principal, porque a mí lo que me han pedido es que presente a Josep Piqué. No voy a presentarlo porque todos los que están aquí conocen perfectamente su impresionante trayectoria, no solamente como político, ministro de Asuntos Exteriores, de Ciencia y Tecnología, presidente del PPC, mucho más, portavoz, ministro portavoz, sino también su trayectoria empresarial importantísima como presidente de muchas entidades, ¿no? Yo realmente lo que he venido es a hacer publicidad de tu libro, que me lo he traído para que todo el mundo lo tenga en cuenta, porque es el mismo nombre que esta ponencia. El libro se llama El mundo que nos viene, y me ha parecido un libro fantástico, y me ha parecido un libro fantástico por dos razones básicas, ¿no? La primera es porque no es normal tener un libro que te ponga en el estado del arte de todas las relaciones a nivel global, de todos los intereses de la situación de las relaciones internacionales, geopolíticas y geoeconómicas. Encontrar un libro tan escueto de alguna forma, ¿no? Porque no es un libro pesado, ¿no? Es un libro muy profundo. Tú dices en la introducción que no es un libro académico, pero sí que es un libro de gran profundidad, ¿no? Un libro así normalmente no lo escribo en español, y esto me ha parecido muy significativo, ¿no? Normalmente este tipo de libros tan bien escritos y con esa capacidad de profundidad tan grande se escriben desde el mundo más bien anglosajón y desde otros foros, pero yo al menos no había leído un libro así nunca, proveniente de un autor español, ¿no? Y el segundo elemento que me ha parecido extraordinario es que es totalmente objetivo, ¿no? Hay muy poca subjetividad, no hay impregnación alguna ideológica, que eso también me parece extraordinario, porque normalmente estos libros también reflejan muchas veces lo que piensa el autor, ¿no? Como yo le quiero preguntar a Josep sobre cosas a partir del libro, voy a sintetizar 4 o 5 cosas que me han parecido extraordinarias de su visión, ¿no? Y de la visión actual de las relaciones internacionales. La primera es que la globalización pues está perdiendo fuelle, ¿no? Y está perdiendo fuelle por muchas razones, pero la principal es que dando mucha satisfacción a los accionistas, directivos, consumidores de Occidente, no da satisfacción a comunidades enteras, sobre todo comunidades que antes estaban industrializadas, ¿no? Eso, sobre todo, hay que ponerlo en el contexto de la pugna entre la potencia incumbente, que es China, y la potencia incumbente, que es Estados Unidos, y la potencia emergente, que es China, ¿no? China, desde que entró en la Organización Mundial de Comercio el 11 de diciembre del 2001, ha ido acumulando superávits con Estados Unidos y con el resto de Occidente, no siempre utilizando reglas correctas, y Estados Unidos ya hace años que había mucha gente que pensaba que eso no podía seguir así, ¿no? El año pasado fueron 375.000 millones, y yo pienso que, con independencia de quien hubiese ganado la presidencia, hubiese sido Hillary Clinton, hubiese sido lo mismo, la globalización, tal y como la hemos entendido hasta ahora, de alguna forma se hubiese puesto en revisión, ¿no? Por otro lado, Estados Unidos, que ya no tiene que garantizar el suministro de petróleo porque empieza a ser autosuficiente, ha dejado de tener interés en ser el que garantice la seguridad mundial, ¿no? Sobre todo la seguridad de navegación en los mares, que es una parte muy importante de la estructura de lo que se ha venido a llamar el orden liberal internacional, ¿no?
no tiene ese interés y por lo tanto está pidiendo que esa carga enorme sea pagada también por el resto de sus socios, ¿no? Con lo cual ese sería quizás el otro parámetro, ¿no? Cómo se descompone esa potencia armamentística en diferentes otros actores que tienen que tener una parte importante en esa seguridad global, ¿no? El tercer elemento, pues esa lucha por liderazgos entre China y Estados Unidos a nivel global. A nivel global también la posibilidad de Rusia, pero como tú muy bien dices en el libro, es una realidad ficticia, ¿no? Porque China y Rusia hoy en día tiene un PIB similar al de España, con lo cual es muy difícil tener un papel global, pero sí que tiene al menos esa predisposición a convertirse en una potencia global. Y luego otras luchas regionales por tener una influencia en determinadas regiones, entre Japón y China, por supuesto, con Estados Unidos, que no hay que olvidar nunca que es una potencia también internacional en esa parte de Oriente, y también, por supuesto, en Oriente Medio, donde hay una lucha entre Arabia Saudita y Irán, por un lado, entre Arabia Saudita y Turquía por el otro, y entre Arabia Saudita y en menor nivel con Qatar, ¿no? Por otro lado, otro de los elementos que parece evidentes es que Estados Unidos y Europa, que es un actor importantísimo a nivel económico, ayudar al desarrollo, pues está muy fragmentada y tampoco puede jugar el papel que le tendría que corresponder, ¿no? Y por último, otros dos elementos: la demografía, que creo que es enormemente importante. En China se va a quedar más o menos estable con 1.300 millones, en Estados Unidos va a crecer, en Europa se va a mantener como está, pero por ejemplo en la India van a tener más de 2.000 millones de personas antes de que se termine la primera mitad de este siglo, ¿no? Y en África pues exactamente igual, más de 2.000 millones de personas en el 2050, ¿no? Y esto hay que añadirle, por último, pues todo el cambio climático, que supondrá unos flujos migratorios muy importantes, aparte de otras cuestiones que tú explicas en el libro, pues por ejemplo la ventaja competitiva que va a tener el deshielo del Ártico para algunos países y muy especialmente para Rusia, ¿no? Esto sería un poco una síntesis de los elementos que yo considero más relevantes del libro, pero tienen otros muchísimos elementos, ¿no? Por eso te dejo la palabra. A mí me gustaría que quizás le pusieses un poco de subjetividad a esa visión que tiene ese libro tan objetiva, ¿no? Y que elaborases cómo ves el mundo de aquí 10 o 15 años en esos parámetros que hemos comentado o en los otros que consideres, ¿no? Pues muchas gracias, Jaime, por tu presentación y por haberte leído el libro, y muchas gracias de parte de mi editor por la propaganda que le estás haciendo. Si lo llevas a ver, le digo que a la puerta hubiera dejado ahí un tenderete con unos tacos. Está en todas las librerías, ¿eh? Y se puede, efectivamente, no hace falta ir a las librerías para comprarlo, porque eso también es un producto de los actuales momentos, ¿no? El cambio en las intermediaciones clásicas a la hora de casar ofertas y demandas. Bueno, voy a ponerle subjetividad, aunque voy no a corregir, pero sí a matizar algunas palabras de Jaime en el sentido siguiente. En el libro hay una subjetividad básica, y es la absoluta convicción de la necesidad de preservar y luchar por ellos, lo que llamamos los valores de Occidente. El mundo es un mundo postoccidental, y ahora explicaré qué quiero decir con eso. Pero es muy importante que en ese mundo que ya es postoccidental, los valores de Occidente sigan teniendo una presencia muy relevante y sigan siendo objeto de emulación por parte del resto del planeta. Por simplificarlo muchísimo, ¿cuáles son los valores de Occidente? Más allá del debate, que es absolutamente lógico, entre si la principal base de esos valores es lo que llamamos el humanismo cristiano o si es la ilustración. Probablemente es un debate que se cierra muy pronto, es la suma de las dos cosas, y en algunos casos con mayor énfasis en unos determinados terrenos y en otros en otros. Pero, por decirlo de manera concreta y un tanto neutral, en lo político los valores de Occidente
vienen representados por lo que llamamos las democracias representativas. Democracias representativas que hoy están en cuestión precisamente en Occidente, pero que siguen siendo una aspiración colectiva de muchos otros países o muchas otras realidades no occidentales. Democracia representativa en lo político. En lo económico, la economía de libre mercado, con todos sus problemas, con todas sus necesidades de perfeccionar, con un debate sobre cuál tiene que ser el papel de los poderes públicos, pero desde luego está en la columna vertebral de eso que llamamos Occidente, la economía del libre mercado. Tercer valor, en lo social y en lo cultural, o si se quiere en lo ideológico. Las sociedades occidentales somos sociedades abiertas, en el sentido popperiano del término, en el sentido de que son sociedades basadas en las libertades de todo tipo, de expresión, de creencias, de opinión, de creación, la libertad de criticar a los poderes públicos sin recibir ningún tipo de represalia, las libertades tal y como las entendemos en definitiva en Occidente en sociedades abiertas. Y esos valores hoy están en cuestión en muchísimos sitios, no solo en las propias sociedades occidentales, por los movimientos populistas y nacionalistas que han ido surgiendo, sobre todo alimentados por la devastadora crisis económica y financiera de los últimos 10 años, sino que también están puestos en cuestión por potencias que quieren jugar un papel cada vez mayor y en algunos casos hegemónico en el planeta en este presente siglo. Pongamos el ejemplo de China, pero podemos poner muchos más, ¿no? China no cree en la democracia representativa, como es bien sabido, y argumenta que con su régimen es capaz de ser más eficiente a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos que no un sistema democrático. Tampoco creen en la economía de libre mercado tal y como la interpretamos nosotros, porque tiene un componente de capitalismo de Estado también muy importante. Es cierto que han abandonado completamente cualquier idea de planificación centralizada al estilo comunista clásico. El Partido Comunista de China sigue siendo el elemento estructurador del poder político y económico, pero el funcionamiento del mercado con esas características de capitalismo de Estado pues está ahí. Pero no creen en la economía del libre mercado tal y como la interpretamos nosotros. Y evidentemente no estamos hablando de una sociedad abierta, probablemente porque sus valores seculares tienen muy poco que ver con los valores seculares de Occidente, pero no es una sociedad en la que podamos decir que se disfruta de las libertades o que se trata de una sociedad abierta. Es un régimen autoritario en lo político y con vocación totalitaria en lo social, porque pretende controlar la vida, los sentimientos y las actitudes de los ciudadanos desde los poderes públicos. Y por lo tanto es un cuestionamiento muy serio, muy de fondo. Y la tesis del libro es: todavía estamos a tiempo, si se cumplen las determinadas condiciones, para que en ese mundo que ya es post-occidental, los valores occidentales sigan teniendo un peso muy relevante y puedan seguir siendo objeto de emulación por parte de muchas comunidades en el conjunto del planeta. ¿Por qué digo que es un mundo post-occidental? Bueno, acabo de llegar de Singapur por razones de trabajo, por razones profesionales, y les recuerdo dónde está Singapur y dónde está el estrecho de Malaca, porque no todo el mundo tiene por qué compartir mi pasión por la geografía. Y el estrecho de Malaca está justo en el Ecuador, prácticamente en el Ecuador. Al norte tiene un pequeño país, que es una isla, que es una ciudad-estado, que se llama Singapur, que es ya la City de este siglo. También están otros países, como es Malasia y todo el sudeste asiático, pero me quedo ahora con Singapur por su relevancia. Y al sur del estrecho de Malaca hay una enorme isla, que se llama Sumatra, que pertenece a un enorme archipiélago que configura un país soberano, que es Indonesia. Desde Europa, Indonesia es una gran desconocida, pero basta con decirles que Indonesia tiene 240 millones de habitantes, es decir,
5 o 6 veces España, tiene una extensión de aproximadamente, una extensión terrestre de unas 6 Españas también, y para que tengan una idea de su magnitud, si trazamos una línea desde la parte más oriental a la parte más occidental del archipiélago indonesio, la distancia es un 25% superior a la distancia que hay entre Nueva York y Los Ángeles. Por tanto, estamos hablando de una realidad extraordinaria, y dentro de una generación veremos cómo Indonesia está entre los 7 países más importantes del mundo, en ese hipotético G7, que hasta ahora recogía las 7 economías más industrializadas, todas ellas occidentales, incluido Japón, que a estos efectos no es. Pues bien, en ese G7 en el que estará Indonesia, y también México, y también Brasil, no habrá ningún país europeo considerado en sí mismo, ni tan siquiera Alemania. Por eso se puede ir hablando de un mundo post-occidental, pero sigo desarrollando esta idea porque me parece muy interesante. En ese punto, en el estrecho de Malaca, se da otra circunstancia, que es la clave, y es el punto de unión, el nexo de unión entre el Océano Pacífico, a través del mar de la China del Sur, y el Océano Índico, a través del inmenso Golfo de Bengala. Y en ese punto está ya, yo llevo años defendiendo esa idea, pero hoy ya creo que forma parte de los tópicos, en ese punto está el centro de gravedad del planeta. Y voy a un ejemplo gráfico. En Europa estamos tan acostumbrados a ver el mapamundi con el meridiano de Greenwich en el centro, que en ese mapamundi Europa está en el medio, está en el centro. Eso responde a una visión eurocéntrica del planeta, que respondía a una realidad política, que era el dominio de Europa, la hegemonía de Europa sobre el conjunto del planeta, y que tuvo su máxima expresión en el colonialismo. Bien, esa realidad que refleja ese mapa dejó de ser realidad a partir del final de la Primera Guerra Mundial. O sea, a la hora de cambiar los mapamundis y nuestra manera de ver el mundo, llevamos aproximadamente 100 años de retraso. Porque el centro de gravedad, después de la Primera Guerra Mundial, por el peso de Estados Unidos, se va desplazando por el Atlántico. Y hoy es un tópico decir que por la fuerza de las economías de la cuenca asiática del Pacífico, está en el Pacífico. Bien, en muy breve plazo, si no lo es ya, la conjunción, ahí donde el centro de gravedad se va a depositar, está en esa zona en torno al estrecho de Malaca. Y si hacen ustedes el ejercicio mental de pensar el mapamundi con el meridiano central en el estrecho de Malaca, se darán cuenta de una cosa muy notable, y es que nosotros estamos en un extremo del mapamundi. Estamos en la periferia de ese mapamundi. Eso nos obliga incluso a repensar nuestra terminología, porque todavía hoy, cuando hablamos de Japón, o hablamos de China, o hablamos de Indonesia o de Vietnam, nos referimos a esos países como el lejano oriente, o como el extremo oriente. Pues bien, tenemos que asumir que ellos son los que están en el centro, y que quien está en el lejano o en el extremo occidente somos nosotros. Y eso responde a una realidad, porque en torno al estrecho de Malaca, en sentido amplio, está ya 2/3 partes de la población mundial, más de la mitad del producto, más de la mitad del comercio internacional, y solo por el estrecho y por vía marítima pasa más de la 1/4 parte del comercio internacional marítimo de mercancías. O sea que no es un centro de gravedad conceptual, no es un centro de gravedad ilusorio, sino que es un centro de gravedad real que responde a datos objetivos. Como responde a datos objetivos, que en términos de paridad de poder adquisitivo, hoy el Producto Interior Bruto de China es superior ya al de Estados Unidos, y que a mediados de este siglo será entre un 40 y un 50% superior al de Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Eso va muy ligado a otro fenómeno, porque estamos hablando siempre de la globalización, y es absolutamente cierto. Pero estamos ante la 4ª revolución industrial, la que llamamos la digitalización. Y esa 4ª revolución industrial ya no es
monopolizada por Occidente como lo fueron las revoluciones industriales anteriores. Occidente gana la hegemonía a partir de finales del 17 y mitades del 18 porque las revoluciones industriales, primero la basada en la máquina de vapor, luego ya basada en la electricidad y en el motor de combustión, todo eso lo monopolizó Occidente y le permitió ganar la hegemonía en el conjunto del planeta y, por lo tanto, dominarlo a través del colonialismo. Con la actual revolución tecnológica, lo que hay es una convergencia de productividades, porque esas tecnologías están al alcance no solo de los países occidentales, sino del resto del planeta. Y el caso más paradigmático, China. China, todavía estamos acostumbrados muchas veces a verla como la fábrica del mundo. Es decir, un lugar que, como hay tanta gente, con costes bajos, pues manufactura. Eso ya no es verdad. Las fábricas del mundo ahora están en India o están en el sudeste asiático y en el futuro estarán en África o en buena parte de América Latina. China es ya hoy una enorme potencia tecnológica. Enorme potencia tecnológica que está desarrollando gigantes tecnológicos que son los que van a poder competir con los gigantes tecnológicos norteamericanos. Y eso es algo que, con todas las dudas que suscita el modelo chino, en lo político y en lo económico, responde a una realidad que es perfectamente observable. No es una cuestión de opinión, sino que estamos utilizando los datos. Y en ese contexto el peso de Occidente, pues evidentemente cada vez es menor. No en términos de cifras absolutas, porque Occidente en líneas generales seguimos creciendo, sino en términos relativos. Vamos perdiendo peso y vamos en esa dirección irreversiblemente. Pero vuelvo a introducir mi frase del principio. Eso no significa que los valores que han sustentado el concepto de Occidente no sigan siendo válidos y no sigan siendo, desde luego, defendibles. Volveré sobre eso al final. Pero ahora me voy a centrar un poquito más en la coyuntura y en los comentarios que ha hecho Jaime. Es verdad que la globalización está siendo objeto de cuestionamiento. Hay mucho antiglobalizador, ¿no? O es muy fácil y muy recurrente recurrir, y perdón por la redundancia, a la globalización como explicación de muchos de nuestros males. Y eso es lo que ha permitido determinados comportamientos electorales en muchísimos sitios, desde luego en muchos países europeos, pero también en Estados Unidos, quien ha posibilitado la victoria de un populista y un aislacionista y un proteccionista, y me quedo ahí para no seguir como Trump, es el voto de los que se consideran perdedores o perjudicados por una determinada lectura de la globalización. Básicamente los trabajadores de cuello azul, los trabajadores industriales de los estados tradicionales de la zona de los Grandes Lagos. Y ¿tienen razón? Pues yo diría que algo sí, en el sentido siguiente. Todos los procesos de gran transformación generan ganadores y perdedores. Y así ha pasado con todas las revoluciones industriales. Todos ustedes recordarán un movimiento que se llamaba el movimiento ludita, que consistía en trabajadores manuales que atacaban con martillos las máquinas incipientes que había de vapor, porque entendían que les desplazaba de su puesto de trabajo. Y veían las máquinas de vapor no como un enorme avance, sino como un grave riesgo para sí mismos y una auténtica amenaza para su bienestar, ¿no? Bien, con la globalización pasa lo mismo. Si tú te ves negativamente afectado por algo que no entiendes y que no interpretas, lo que intentas es ir en contra de eso. Y lo manifiestas en una democracia a través de un determinado comportamiento electoral. ¿Dónde está el error de esta aproximación? En pensar que este tipo de cosas, perdón porque es jerga de economistas, son juegos de suma cero. Es decir, hay ganadores y perdedores, y lo que sucede es que los perdedores lo son porque otros ganan y viceversa. Y el resultado al final es suma cero. Pero la historia y la realidad y el análisis nos demuestra que esto es falso.
todas las revoluciones industriales nos han servido para mejorar enormemente las condiciones de vida del conjunto. Dicho de otra manera, los ganadores ganan mucho más, todos ellos sumados, que lo que pierden los perdedores. Estamos ante juegos de suma positiva. Pasa lo mismo con el libre comercio. El planteamiento proteccionista tradicional, y lo estamos viendo ahora con Trump, es: usted tiene superávit porque yo tengo déficit. Y por lo tanto lo que tengo que hacer es corregir eso sobre la base de imponer aranceles de tal manera que eso se equilibre, sin tener en cuenta algo que los economistas sabemos desde hace 2 siglos, y el primero que lo formuló fue un gran economista británico, David Ricardo, que nos dice que el libre intercambio de mercancías puede ser perfectamente un juego de suma positiva para las partes, la que compra y la que vende. Y eso pasa exactamente con la globalización. Voy a hacer una afirmación que puede parecer incluso ofensiva en determinados ámbitos, pero la globalización ha sido brutalmente positiva en términos globales. ¿Por qué? Porque nunca como ahora había habido tanta gente en números absolutos, pero también en porcentaje, en el mundo, que pueden vivir en condiciones de vida dignas. Y nunca como ahora el porcentaje de lo que llamamos clases medias había sido tan brutalmente alto como lo es en estos momentos. Y nunca como ahora las situaciones de pobreza extrema habían sido en términos relativos, pero también en cifras absolutas, tan reducidos como lo son ahora. Y hay una aparición de clases medias en todo el continente asiático espectacular. La hay también en América Latina. La empieza a ver en algunos países africanos. Estamos viendo un desarrollo del conjunto del planeta que nos indica claramente que la suma global es positiva. ¿Qué sucede? Que en los antiguos países industrializados, los antiguos países desarrollados, todo eso que está sucediendo afecta a estructuras productivas y sociales basadas en la hegemonía de Occidente de los siglos anteriores. Y eso es lo que ahora hay que abordar políticamente. Y esa es la labor de la política. No estoy diciendo que como hay más ganadores que perdedores no tenemos que hacer nada. Lo que estoy diciendo es: nos tenemos que ocupar también de los perdedores para que no se sientan desplazados y marginados por una realidad que no comprenden. Dicho de otra manera, hay gente ya que no se va a poder adaptar a la digitalización. ¿Y qué hacemos? ¿Los condenamos? ¿Prescindimos de ellos? No se puede. Hay que darles respuesta. Pero la respuesta no puede ser: paremos la digitalización. De la misma manera que la respuesta no puede ser: paremos el libre comercio o paremos la globalización. Tiene que ser una respuesta política en sentido distinto. Bien, de todo lo que estoy intentándoles transmitir, hay 2 o 3 cosas que me gustaría enfatizar y que ligan con la introducción de Jaime. Es evidente que estamos ante un repliegue del mundo anglosajón. Y eso es grave. Bueno, en cualquier caso es novedoso, porque la historia del mundo anglosajón, desde que se empieza a conformar el Imperio Británico, pasando por la hegemonía norteamericana hasta hoy, pues se ha basado en la proyección de sus valores y de sus intereses hacia afuera, hacia el exterior. Y de hecho todas las instituciones multilaterales que marcan la gobernanza del planeta que tenemos todavía hoy son instituciones que surgen de iniciativa anglosajona, particularmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con Bretton Woods como ejemplo paradigmático. Y ahora, en cambio, lo que estamos viendo es un proceso inverso. El mundo anglosajón, en lugar de quererse proyectar hacia afuera, se quiere proteger de lo que le viene de fuera. ¿Por qué hablo de anglosajón y no solo de Estados Unidos? Porque hay un ejemplo que me vale y que es perfectamente comprensible. El Brexit es una magnífica expresión del repliegue del mundo anglosajón. Y es: vamos a abandonar el proyecto más ambicioso de integración que existe en el mundo precisamente para volvernos a ensimismar, a ver si así vamos a recuperar las antiguas glorias imperiales que jamás volverán.
y la actitud de Estados Unidos, por razones objetivas, como la no dependencia energética, pero también por razones ideológicas, está siendo exactamente la misma. Y ya no es una cuestión de retórica, por hacer autocrítica, porque en el mundo de las relaciones internacionales equivocarse es tremendamente fácil. Si hace 2 años y medio nos hubieran preguntado a cualquiera de nosotros, desde luego también a mí, si creía que al final Trump podía ganar las elecciones en Estados Unidos, mi respuesta hubiera sido: eso es prácticamente imposible. Bien, Trump es presidente de los Estados Unidos desde hace ya 2 años, bueno, no llega, 1 año y medio. Vamos a ver ahora cómo salen las elecciones que se llaman del midterm, y ahí podremos hacernos una composición del lugar. Pero si hace 1 año nos hubieran preguntado cuánto de lo que ha dicho Trump en campaña va a materializarse en decisiones concretas, la respuesta hubiera sido: la mayor parte no va a poder ser, porque la realidad es tan potente y el establishment está tan consolidado que muchas de las cosas que pretende no las va a poder hacer. Bien, lo que estamos viendo es lo siguiente. No se ha ratificado el Tratado Transpacífico de Libre Comercio, que era una cosa importantísima y una gran iniciativa del presidente Obama. No ha habido continuidad, se han roto las negociaciones para un tratado transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea. Se ha puesto en cuestión, veremos cómo evolucionan las cosas con el nuevo presidente de México, el NAFTA, es decir, el Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos con Canadá y con México. Se ha prácticamente abandonado por parte de Estados Unidos la UNESCO, o el el Acuerdo de Naciones Unidas sobre la gestión de los flujos migratorios. Se ha abandonado por parte de Estados Unidos el Acuerdo Climático de París. Piensen ustedes que solo hay 2 países en el mundo que no han firmado el acuerdo climático: Estados Unidos, que lo firmó pero que ahora se ha salido, y Siria, por razones perfectamente entendibles. Están en otras cosas, lamentablemente. Se ha salido también Estados Unidos del acuerdo de la comunidad internacional con Irán para el tema nuclear. No estamos, por lo tanto, ya solo ante retórica, sino que estamos ante decisiones conscientes que además tienen sus efectos. También incluso las retóricas. Cuando el presidente Trump no acepta el comunicado conjunto de la última reunión del G7, está entrando en la columna vertebral de la solidaridad interna de Occidente. O cuando viene a Europa y adopta una actitud completamente agresiva en contra de sus socios de la Alianza Atlántica, está haciendo lo mismo. Por muchas razones que pudiera tener, que las tiene, pero desde luego la forma de expresarse no parece la adecuada entre socios. Decía Donald Tusk hace pocos días, decía: señor presidente de los Estados Unidos, tampoco trate usted bien a sus aliados, ¿no? Porque tampoco tiene tantos. Bueno, pues los maltrata. Solo se lleva bien aparentemente con Putin. Veremos la reunión en Helsinki dentro de muy poco, ¿no? Pero cuando hace esas declaraciones en el Reino Unido, que después ha matizado y ha dicho que eran fake news, diciendo que si el Brexit es suave, que no cuenten con Estados Unidos, o diciendo que el principal opositor a la política de Theresa May, la actual primera ministra, pues su opositor más importante dentro de su propio partido, Boris Johnson, que ha dimitido como ministro de Asuntos Exteriores, sería un magnífico primer ministro. Todo eso debilita. Todo eso, ese repliegue anglosajón, debilita el vínculo occidental, que es el que ha estado en la base desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Es cierto que hay otras interferencias, y voy terminando. Hay otras interferencias en ese nuevo mundo que se configura de nuevo bipolar, y es el retorno de la historia, el retorno de los antiguos imperios. Y les voy a poner 3 ejemplos para que me interpreten, pero hay muchos más y necesitaría más tiempo para desarrollarlo. Que hay un retorno de Rusia, esto me parece indiscutible. Es el retorno de los zares, es el retorno de la nostalgia imperial de Rusia, que tuvo, por cierto, su mejor expresión histórica en la Unión Soviética.
Hay un retorno de los otomanos y el cambio profundísimo de actitud política y en su política exterior de Turquía es el principal ejemplo. Turquía llevaba 100 años intentando ser occidental y europea y ahora ha decidido que ya no quiere ser occidental y europea, sino que quiere ser neo-otomana. Y lo mismo podría decir del imperio persa y su actual plasmación política, que es Irán. Y podríamos poner muchos más ejemplos. Oriente Medio y sus conflictos son un magnífico crisol de todas estas nuevas realidades que están conformando un nuevo orden que todavía no lo es, todavía es muy desordenado, pero que es el que va a protagonizar el siglo XXI. Y termino con una frase provocadora para a lo mejor desarrollarla un poco más. Y a todo esto, los europeos, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa con Europa? Y la respuesta es, para mí, relativamente simple. O Europa profundiza en su proyecto de integración política, o Europa está condenada a la irrelevancia. Hay un chascarrillo muy habitual en Bruselas que consiste en decir lo siguiente, que ustedes habrán oído muchos de ustedes, y es: Europa se divide en dos clases de países. Los países que saben que son pequeños y los que todavía no han asumido que también son pequeños. Y eso vuelve a la sonrisa, pero eso que acabo de decir incluye a Alemania. Cada uno de nosotros por separado, en este mundo que se está configurando, no vamos a ser en absoluto relevantes. Y de lo que se trata es ver cómo podemos reorientar eso para, por una parte, hacer frente al repliegue anglosajón y, por otra, para inevitablemente profundizar en el proceso de integración europea, que no puede ser otra cosa que un proyecto político. No hablamos solo de una área de libre comercio o de una unión aduanera, sino que estamos hablando de algo que va bastante más allá, que incluye el desarrollo de las 4 libertades, entre ellas la libertad de circulación de las personas, que incluye la institucionalización mucho mejor en términos de gobernanza y, desde luego, la progresiva integración en los diferentes terrenos que afectan al núcleo de las soberanías de los Estados miembros. Bueno. Acabem de seguir la primer ministre. Sí, a través de Europa, sí. Bueno, acaba de llegar el ministro Borrell, con lo cual vamos a acabar, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta antes. En mi humilde papel de moderador no tengo derecho a réplica, por supuesto. Yo sigo pensando que el centro del mundo es el Midwest americano, porque es allí allí se determina quién preside Estados Unidos, y es allí donde se hacen las grandes corporaciones a nivel global, ¿no? Pero tú has dicho algo importante, ¿no? sobre el tema europeo, ¿no? Hay un pequeño libro, un ensayo de George Steiner que habla de qué nos une a los europeos, ¿no? Y la verdad es bien poco, ¿no? La idea del café, para tomar café y hablar, una geografía amable que se puede caminar, esta idea europea de poner a las calles los nombres de la gente que ha fallecido y poco más, ¿no? Es decir, estamos realmente en un lugar del mundo muy fragmentado y sin crear un patriotismo europeo va a ser muy difícil llegar a una unión real de los ciudadanos, ¿no? Pero una de las cosas que he leído en tu libro es la cantidad de sitios, ¿no?, que lo están pasando muy mal porque están dentro de otras naciones, otros estados se quieren independizar y no lo consiguen, ¿no? Lugares en el mundo que se cargan de razones, ¿no?, para ser independientes de los estados en donde están, ¿no? En todo este mundo que viene, que tú relatas perfectamente en tu libro, ¿qué papel o dónde estamos aquí con lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Donde ha habido gente que se ha hecho independentista porque no funcionan las rodalías, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Bueno.
seguramente pienso lo mismo que todos ustedes. Pero voy a intentar contestarles, incluso de una manera un tanto perifrástica, enlazando con la reflexión sobre Europa, ¿no? Europa es mucho más que tomar café y poner nombres en las calles. Pero es cierto que históricamente Europa ha sido también un escenario de guerra, un escenario de conflictos permanentes entre las diferentes naciones europeas, en pugna por la hegemonía dentro del continente y durante unos siglos, los siglos de hegemonía occidental, en pugna por la hegemonía en el mundo, ¿no? Y bueno, hemos tenido ejemplos terribles muy recientemente. En los 70 años anteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, los europeos nos hemos matado entre nosotros mismos por lo menos durante 3 ocasiones en el conjunto de Europa, y algunos países como el nuestro pues nos dedicábamos a matarnos entre nosotros mismos. Y hubo una Segunda Guerra Mundial y antes una Primera Guerra Mundial y en 1870 la Guerra Franco-Prusiana, ¿no? Siempre todos estos conflictos protagonizados en buena medida por Francia y Alemania, ¿no? Bien, ¿por qué surge Europa? Bueno, primero porque tenemos unas raíces culturales comunes, y a raíz de esas raíces culturales, que muchos fundamentan en el llamado humanismo cristiano, muchas de esas raíces culturales se consolidan a nivel de Europa con los valores de la Ilustración, con el siglo de las luces, con la primacía de la razón y de la ciencia y del progreso entendido como la capacidad de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, y de la libertad y de las sociedades abiertas. Y precisamente muchos de los conflictos surgen porque desde los poderes públicos no se aceptan este tipo de planteamientos y de valores. El nazismo es el caso paradigmático, y al final pues entramos en una dinámica de muerte y de destrucción. Por eso la Unión Europea no es el primer proyecto de Unión Europea, pero sí que es el primer proyecto de unión política de Europa basada en el consenso y no en la fuerza de uno de los países. Ya lo intentó Napoleón, ya lo intentó Hitler, y si se quiere antes lo intentó el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora hablamos de otra cosa. Es una manifestación voluntaria de acabar con los conflictos, y la idea primigenia es el miedo. La actual Unión Europea surge del miedo a que se reproduzcan las condiciones que habían provocado enormes conflictos con unos costes humanos y materiales inconmensurables. Y así hemos ido construyendo eso que llamamos hoy Unión Europea, que antes fue Comunidad Económica y que antes muchos de nosotros, la gente de mi edad, llamamos durante muchísimos años el mercado común. Y al final tenemos valores compartidos suficientemente sólidos. Tenemos intereses económicos compartidos, sin duda. Tenemos intereses sociales y entrecruzamiento social, sin duda. Pero la Unión Europea se basa en las convicciones que hemos resumido antes como los valores de Occidente: la democracia representativa, la economía de libre mercado, si se quiere la economía social de libre mercado, y las sociedades abiertas basadas en las libertades y en la igualdad. Y eso es Europa, que es mucho más que ponernos de acuerdo para tomar café, porque por otra parte los británicos suelen tomar el té, y lo suelen tomar a una hora. Por eso no están. Y lo suelen tomar a una hora bastante extemporánea para tomar el té, ¿no? Es una pequeña broma que me van a permitir. Pero en esa gran construcción política, que se basa en unos valores absolutamente admirables y defendibles, y que tenemos la necesidad de defender, volver a las dinámicas de confrontación que nos llevaron a esos dramas históricos, a mí me parece por definición absolutamente absurdo. Lo digo de una manera mucho más clara. El actual proyecto de Unión Europea nace sobre la base de la superación de los nacionalismos. Y cualquier intento de retornar a esa dinámica nos lleva de nuevo a un retroceso en la historia. Y eso es algo que tenemos que explicar. Eso es algo que tenemos que explicar todos los días y en todo momento. El independentismo va justo en la dirección contraria
del progreso, de la integración política de Europa y, por lo tanto, de la preservación de esos valores que nos ha costado tanto el poder ahora disponer de ellos. Y, como es natural, para eso hace falta plantearlo en términos ideológicos, plantearlo en términos políticos, plantearlo en términos sociales y tener el coraje suficiente para defenderlo allí donde haga falta. Y termino, por lo tanto, con un agradecimiento. Mi agradecimiento a Sociedad Civil Catalana por todo lo que ha hecho, muy consciente de los costes que eso supone para muchos de sus integrantes en términos sociales, no diré en términos económicos, pero sí en términos sociales y en términos políticos, y que desde luego todos los que somos profundamente europeístas y no tenemos ningún conflicto de identidades a la hora de sentirnos de la misma manera y de la misma forma simultáneamente catalanes y españoles, pues tenemos que agradecer con muchísima profundidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro Jaime. También, Jaime, por dar siempre la cara en los medios y jugarte tanto por lo que nos une.